Muchas gracias, bendiciones, un gusto estar una vez más en su programa. Un placer poder disfrutar de esta mañana. Tenemos una responsabilidad con un tema que se nos ha solicitado, la presión sexual en la adolescencia. Un tema complejo, lo quiero abordar desde dos puntos de vista. Un tema desde las experiencias y la realidad que se vive en este tiempo y en la segunda parte en una aplicación desde el tema bíblico. Y deberíamos empezar eh, mencionando que el tema de la sexualidad dentro del hogar y la familia depende de los modelos de aprendizaje y de conducta que hayamos tenido. ¿Cómo hemos desarrollado esos procesos? ¿Quién nos enseñó de la sexualidad? ¿Cómo hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Qué es lo que los hijos están aprendiendo de la sexualidad? En las generaciones anteriores, pues había mayores tabús, barreras de comunicarse con el tema sexual. La gente tenía muchas más condiciones, así como de recelo, temas en los cuales uno no quiere tratar. Pero si le preguntan alguna cosita o algún tema sale, entonces es mejor no toparlo. No tengo los argumentos, no sé cómo decirlo, porque claro, si miro mi origen, posiblemente a mí tampoco nadie me enseñó. Entonces, bajo ese modelo, las personas tenemos limitaciones, ¿no? Y eso es lo que creo yo que debemos manejarlo. El sexo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo la forma de abordar tienen las personas. Ha cambiado en cuanto a que hoy hay otros niveles de aceptación, de conocimiento, de entendimiento, la globalización y el acceso que tenemos todos a las redes sociales, el acceso a tener en un clic toda la información que buscamos, en audio, en video, en información, en lo que quiera, la cantidad de páginas, las opciones que hay, las propagandas. Usted también debe ser testigo que cuando usted está caminando por sus redes, hay propagandas, hay anuncios que tienen contenidos sexuales. Es la realidad que hoy vivimos, este entorno que nos rodea y hace que nosotros tengamos esto que estamos viviendo, este tema. Entonces, hablar de los órganos genitales ya no es tan escandaloso como antes tal vez lo era, ¿no es cierto? Ahí, claro, el simbolismo, no sé si a usted fueron de los que le dijeron la abejita con el abejito, ¿no es cierto? O la cigüeña, ¿no es cierto? Ya difícilmente a un joven, a un niño, a un preadolescente, hablarle de la abejita y el ovejito, o de la cigüeña, ¿no es cierto? Ya, a estas alturas, en este tiempo, ya, estamos en otra cosa, ¿no es cierto? Niños que solo están, no porque el tema sea, simplemente para mencionarle, ¿cuántas veces el celular ha cambiado la atención y el cuidado de los padres? Uno ve estas veces en cualquier lugar, que los padres están ahí medio ocupados, dice, y el niño, toma, toma, ve, le entrega el celular y ya. Entonces él no pregunta qué hago. A veces ni le pregunta la clave, porque así lo he visto. Ya sabe la clave, ingresa, manda. Hay padres que dicen, ve, dame mandando, dame revisando, dame haciendo. Entonces los hijos tienen acceso a todo. Ahora, el tema de la sexualidad trae una serie de conflictos que se presentan. Esa es la realidad. El sexo no ha cambiado. Es la problemática, el nivel del abordaje y la relación que se establece hoy con la sexualidad. Eso es lo que ha cambiado. Abusos y violaciones. Decía la estadística en el año 2000 a través de UNICEF que entre 7 y 8 niños de cada 10 han tenido una experiencia de abuso, maltrato o violación sexual. Y que de esos 7 a 8 el 80%, o sea, 5 o 6 niños, lo recibieron producto de un familiar cercano, de una persona con acceso a la casa. Así es que eso no ha cambiado.
Hablando de la violencia intrafamiliar, la estadística decía, la anterior del INEC en el Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para los que no viven en Ecuador, decía que en el Ecuador de 7 a 8 mujeres de cada 10 son maltratadas o violentadas, ¿no es cierto? No ha cambiado la estadística. Es decir, la problemática a veces está ahí. Y el tema sexual unido a maltrato, violencia, violación y abuso está ahí todavía. El tema del embarazo no deseado, hace algunos años el Ecuador tuvo tristemente el primer puesto dentro de la región donde la mayor cantidad de adolescentes quedaban embarazadas. Eso hizo que en el 2010 el gobierno nacional de esa época abordase el tema con algunas medidas que pudieran evitar ese tipo de embarazos. No ha cambiado. Ahora es más aceptable y se permite que las estudiantes con uniforme puedan, ¿no?, llevar su embarazo. Es la realidad. Embarazos no deseados. Han bajado, bajarán. Se empezaron entre las fórmulas que el gobierno de esa época destinó era entregar preservativos uh, de manera amplia y general. ¿Lo logró? No. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un problema. ¿Siguen siendo un problema? Sí. Y yo inclusive diría que en ciertos lugares tiene un nivel epidémico el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Claro, nadie piensa en eso. No ha de pasar, no me pasa a mí. Pero si uno consulta las estadísticas y las revisa, la área de salud considera ese como un problema, en muchos casos, como le digo, epidémico. La, las disfunciones, ¿no es cierto?, en el ámbito de la sexualidad. Ahora hay mayores problemas, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo el cáncer uterino uno de los elementos más, digamos, de mayor incidencia en el ámbito de enfermedades. Si vamos por otros temas que igual abordan el tema conflictivo de la sexualidad, la pornografía, hoy con las redes, con toda la amplitud que tenemos, con un clic, ya lo digo, un clic es suficiente para acceder a un montón de cosas, ¿no es cierto? El exhibicionismo, y digo esto como la fórmula que ya en la década de 1960, con la expresión de la libertad, ¿no es cierto? Con esa expresión de música y de toda la filosofía y la ideología que quería llevarle a la libertad sexual. El exhibicionismo que hoy tiene otras facetas, donde todas las fotografías, los selfies, los videos muestran todo, sin barreras. Estas veces siguen saliendo uno que otro video filmado entre adolescentes con toda la libertad, porque las redes así lo permiten. Y finalmente, de lo complicado que es el tema, es un abordaje social que estoy haciendo primero para luego hacerlo desde el punto de vista bíblico, ¿de acuerdo? El tema del aborto. Ahí está todavía. El Ecuador sigue, como otros países en Latinoamérica, ¿no es cierto?, luchando, unos ya con leyes aprobadas, otros no, para evitar que se legalice el aborto. Es una realidad. Entonces, el tema no es legalizar o no el aborto, no es tanto que la ley sea punitiva o prohibitiva, no. El tema aquí es cuál es la relación para que existan, para que alguien no desee tener ese hijo. Y generalmente, una persona que no desea tener un hijo es porque no quería tener hijos y no disfrutar del sexo como tal. Y el embarazo se le cruzó de por medio, ¿cierto? Un paradigma para los ministros de grupos juveniles, de enseñanza bíblica, maestros de enseñanza, es un discipulado donde hay un paradigma. No sé si a usted le dijeron, o usted los repite: espere hasta el matrimonio, espérate hasta que te cases. El papá diciéndole a la hija,
el pastor a los jóvenes de la iglesia, el ministro o líder o pastor de jóvenes a ellos, diciéndoles, insistiéndoles de una, de otra manera, con sketch, con canciones, con lo que se le pueda ofrecer, es espera hasta que te cases. No te adelantes, espera. Y ahí está todavía, ¿no? Esa lucha. Y la pregunta es que el tema sexual es un tema muy personal, muy, muy, muy íntimo. Y la gente podrá decir, bueno, usted está metiéndose en una parte personal mía, ¿no? Cuidado. Al tocar el sexo como, digamos, fuera del contexto del parámetro que Dios establece dentro de una relación matrimonial, es pecado. Y claro, hablas de pecado ahora en el sexo, en medio de circunstancias donde todo es permisible, donde no hay mucha distinción entre lo que es pecado y lo que no lo es, sino utilizamos otros términos que no hablan de pecado, ahí nos conlleva problemas. Hay una verdad, hay una verdad, ¿no es cierto?, que dentro de los ámbitos de la sexualidad para los jóvenes es una oportunidad, es una opción. La pregunta sería, ¿cuántos lo están haciendo de mis amigos, de mis conocidos, de mi círculo de amigos, amigas? Y ahí la cosa es complicada porque muchas veces la mayoría pretende o crea imágenes de que se están haciendo generalmente. Hay una verdad que está ahí, escondida, ¿no es cierto?, sostenida. Lo que está mal o bien no ha cambiado. Ahí está todavía. Pero lo que está bien se ha hecho más difícil de ver. Ese es el problema. Sabemos que eso está mal, claro, yo sé que está mal, sí, sabemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de este proceso que no es la mejor opción que nos trae para nuestras vidas. Sabemos que está mal o bien, sí lo sabemos, pero hoy es más, más complejo saber lo que está bien y no hacerlo por por lo comprometido, por lo difícil, por lo complejo que es ahora mantenerse en un parámetro donde tal vez el tema es mucho más allá. ¿Qué quiere Dios en mi sexualidad? Y hablando a los jóvenes, ¿dónde queda el tema de la santidad? ¿Qué piensan nuestros hijos y los jóvenes de la iglesia del sexo? Claro, porque habrá un mensaje dentro del púlpito, habrá un mensaje dentro de la reunión de jóvenes, habrá un mensaje dentro de los pasillos o del patio del ingreso a la iglesia. Pero y un poquito más allá, y una cuadra más allá, y en el parque y en otro lugar. ¿Qué opinan ellos del sexo? ¿A quién le interesa, por último, mi vida sexual? Es mía, por favor. No, no se mete en ese asunto. El problema es el efecto, ¿no es cierto?, de que produce toda esta cultura de apertura hacia lo sexual, que se ha ido creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo tratar este efecto comercial que le dan al sexo como un negocio? Le voy a mostrar rápidamente mitos que tiene esta realidad de cómo nos muestra el mundo el sexo. Todo el mundo lo está haciendo. Así como todo el mundo lo hace, pues hagámoslo nomás. No es lo que otros hacen que determina que yo lo haga a la final. Pero ciertamente hay un nivel de influencia. En la adolescencia lo más complejo se llama el nivel de la aceptación, sentirme aceptado, ser parte del grupo. Si todo mi grupo lo hace, ¿cómo hago yo ahí? Si no tienes actividad sexual o otro mito, eres una persona rara. Tal vez tengas algún conflicto ahí con tu sexualidad. Tal vez eres una persona asexual. No te gusta el sexo. No lo has hecho. Otro, tercero, tu actividad sexual te hace más sociable, más amigable, más relajado porque ya tienes, entre comillas, experiencia. Ya sabes lo que es una relación. Cuatro, te ayuda con esa experiencia cuando te cases. Es que con la experiencia que ya tienes, eso es ya entras con otro nivel. Otro mito que se presenta en esta realidad es cuando lo hiciste, ya no vas a dejar de hacerlo.
es más o menos, lo he escuchado así, es como cuando tú abres unas llaves de agua, ya queda abierta, entonces ya toca, no, esa experiencia sexual es muy diferente en el nivel de afectación que tiene cada persona. No todos percibimos, recibimos y vivimos la sexualidad de la misma manera. No es una regla, por favor. Entonces, de hecho, como nadie lo puede vivir así, doy un ejemplo puntual. En el noviazgo, aconsejando a parejas que en el noviazgo, por circunstancias, tuvieron relaciones sexuales, han podido tener un compromiso al darse cuenta del efecto dañino que ha tenido para su relación y han decidido no hacerlo hasta casarse. O sea que ese mito de que como ya lo hiciste, te fregaste, ya está abierta las llaves, ya no hay cómo parar. No, no es verdad. Sexto, tu actitud sexual te hace hombre o mujer. Eso tiene que ver con machismo, ¿no? Y a veces con misoginia, que es el odio a la mujer. Te hice mujer, ya eres hombre. Entonces, la hombría está determinada por la actividad sexual. Y finalmente, la siete, una relación de enamoramiento, ¿no es cierto? Que ha tratado bien, ha sido cariñoso, con regalos, con presentes, o sea, se ha portado súper chévere. Entonces, como que le estoy debiendo algo, como que toca, más o menos ese mito de la prueba o pago de amor. Entonces, toca tener relación porque ha sido súper chévere. ¿Cómo abordar eh, la sexualidad desde la pastoral? Aquí voy a lo puntual en esta segunda parte. ¿Cómo haría la pastoral de la sexualidad para tomar esto? Tres principios bíblicos que son fundamentales. Mateo 28, 19 al 20, la famosa Gran Comisión, creo que todos la conocemos. Ciertamente voy a leerlo, no porque sea necesario, pero a veces toca, ¿no es cierto? No por nadie mal. Mateo, el Mateo 28, versos 18 y 20, dice, en la y hablando para los hermanos y amigos que tiene la radio, oyentes en España, voy a hablar desde la Biblia, la palabra hispanoamericana, versión española. Vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir a todo lo que yo les he mandado. Y ustedes sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, un proceso de formar discípulos de Jesucristo es ese, enseñarles. Pero no hay que enseñarles solamente la doctrina o los principios, sino también la conducta. Acuérdense de Levítico. Levítico, en la ley allá en el monte Sinaí, dada a Israel, hay temas de la sexualidad abordados. En Éxodo está tomado en cuenta la sexualidad. Jesús habla en Mateo, en el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7 capítulos, aborda en el 6 el tema de la sexualidad. Así es que está dentro del mensaje divino el que abordemos de esa manera correcta. Porque a la final lo que necesitamos es darle una instrucción completa. En Lucas capítulo 2, verso 52, el último versículo de ese capítulo, hablando de Jesús, dice, y Jesús crecía y con la edad aumentaba en su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y la gente. Entonces, aquí hay o sea, él estaba creciendo y el crecimiento era saludable. O sea, ¿quién debe enseñar de sexualidad? Y aquí hay que romper mitos, entonces, también para que nosotros tengamos esa capacidad. No es responsabilidad solo de la enseñanza bíblica ni de los ministerios juveniles, no, es de la relación familiar. Todos como sociedad en realidad. Y claro, ahora la forma como se enseña sexualidad ha cambiado en las instituciones educativas. Y hay en una modesta opinión, no hay una formación, hay una deformación por cómo se aborda el tema de la sexualidad desde las instituciones educativas. Muy complejo ahora. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la familia? Entonces, algo tenemos que trabajar. Y finalmente, Efesios 4:13, hablando el apóstol Pablo, nos
nos ayuda a entender esa dimensión correcta. Efesios 4:13, leo, dice, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Así es que bajo esa dimensión de ese aprendizaje discipulado, es una constante de la formación. Debemos abordar el tema, claro. Ahora, ¿cómo abordarlo? Esa es la diferencia. Como sugerencias de esta pequeña reflexión de 30 minutos, no es que pretendo dar todo un taller de eso, porque debería ser, ¿no es cierto? Le estoy diciendo que es un modelo de discipulado, o sea, es mucho. Y el discipulado no solo es de iglesia, el discipulado es de casa. ¿Mm? Es en la casa. Ok, la Biblia es nuestra base de fe, regla y conducta. Es nuestra regla de fe y conducta. Todo lo que hacemos nosotros los cristianos lo hacemos desde la perspectiva de lo que Dios dice. No lo que el mundo enseña o la tecnología o la ciencia, sino lo que la Biblia dice. Esa es la regla de fe y conducta para nosotros. En base de eso, lo que Dios mencione hacia la sexualidad y en la conducta sexual es la parte donde nosotros nos asumimos. Entonces, eso no es un principio negociable. No, pero es que en este tiempo la cosa cambia. No, en este tiempo no ha cambiado porque cielo y tierra pasará, pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. Se mantiene y permanece para siempre. Ahora, eh, en esa verdad, eh, hay que aprender a utilizar la terminología adecuada y no muy técnica, tampoco vulgar, pero sí aprender a usar las palabras como son, las palabras correctas, en el sentido biológico correcto, técnico correcto, no muy científico para que eso sea como que muy profundo, no, no, pero sí coloquial, directo, frontal, con el término adecuado. Dejarnos del mito de que, ay, qué vergüenza, ¿qué dirán si les digo cómo se llama el órgano sexual masculino, femenino? ¿Qué dirán? Uy, no, quítanos de esa religiosidad miedosa que impide que se hable de la verdad con tranquilidad. Utilizar el término que hay que hacerlo. Porque disculpen, afuera le están diciendo de todo. En las redes le dicen una locura, así es que por favor, no nos hagamos los inocentes, pues. Entonces, esa es la dimensión correcta que deberíamos abordar, con un enfoque de género, ¿no es cierto?, sensitivo, es decir, considerando la edad de los oyentes, el desarrollo, sus capacidades, la expectativa, porque no todo público es diferente. Un público rural, un público urbano, tienen formas de ver diferentes las cosas. Así es que eh, la presión sexual en los adolescentes sigue ahí. Ese es el punto que estamos queriendo abordar. Con un enfoque de género que disponga y entienda las circunstancias sociales, culturales, de edad, de cronología de relaciones y hasta por último las experiencias que el grupo vive. Esa es la responsabilidad que debemos abordar desde el punto de vista familiar, con las consideraciones hacia nuestros hijos o nietos. A veces pasa eso. Hay familiares que han viajado al extranjero y los hijos han quedado con los abuelos o con los tíos. La pregunta es, ¿quién les va a hablar de eso? ¿Sí ven? Porque aquí hay una verdad, ¿no? Intrínseca. Si no le hablamos, alguien más le va a hablar. Si no les decimos, otra persona le va a decir. ¿Mm? La sexualidad desde una perspectiva bíblica, ¿no es cierto? Um, que tiene que ver con temas y conceptos bíblicos, con los preceptos, los principios que están establecidos en el Antiguo, pero más en el Nuevo. Acuérdense que nosotros somos la iglesia que es la expresión de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Entonces, el fundamento nuestro es el Nuevo Testamento, no tanto el Viejo. Entonces, desde la perspectiva bíblica, con énfasis en el Nuevo Testamento, nos permite dar los principios adecuados. Términos con una perspectiva anatómica, biológica correcta.
un conocimiento del manejo de las hormonas y de los fluidos que el cuerpo expresa a través de su sexualidad. Eso hay que conocerlo y explicarlo para que la gente entienda por qué la conducta sexual es como es. Una respuesta sexual humana. ¿Cómo es la respuesta sexual humana? Por eso hay las disfuncionalidades. ¿Mm? La concepción, ¿qué es el concepto de la concepción? La anticoncepción, ¿qué es bíblico y qué no lo es? Si no hay un abordaje adecuado, pues se complica. Y por último, en ese abordaje, las conductas pecaminosas de la sexualidad, hay que decirlas una por una y explicarlas. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el incesto? ¿Qué es la zoofilia? Que es relaciones sexuales de un humano con animal. La homosexualidad, la prostitución, la pornografía. Hay que aclararlas, decirlas como lo que son, desde una perspectiva bíblica, pero también al mismo tiempo técnica, científica adecuada, para no crear mitos innecesarios, sino enseñar. Recuerden lo que le hablé de los fundamentos, de Efesios, de Mateo como la forma correcta del discipulado y del crecimiento como Jesús lo tuvo. Así es que ese modelo está expreso en nosotros. Conclusión, concluyo. Quiero ser fiel al tiempo. Uno, si cualquiera de las personas que tienen la bondad de escuchar esta mañana o cuando se vuelva a retransmitir el programa, que también se lo hace, si estás con algún pecado sexual, ponte a cuentas con Dios. Por algo es el tema. Seas joven o no, por supuesto. Te falta conocer y entender mejor sobre lo que es el tema sexual desde una perspectiva bíblica. Hay información suficiente, hay accesos a redes correctas, por supuesto, con materiales, videos y demás. Hay un ministro, un líder a tu lado, hay una persona que puedes encontrar, por supuesto. Si dejas de... Es posible que tú puedas sentir el ámbito de poder colaborar de forma adecuada con este tema, capacitarte para ayudar a otros a que pasen de manera diferente su vida sexual. Y finalmente, si soy un hombre, una mujer con una sexualidad activa, ¿qué hago? Permíteme orar para finalizar. Señor, quiero poner a cada una de las personas que nos están oyendo y su realidad sexual de la manera correcta. Háblale a cada vida y ayúdale, Señor, a encontrar ese punto de equilibrio y de inflexión diferente. Perdónanos por el pecado sexual y la manera correcta es confesándolo, arrepintiéndonos delante tuyo, Señor, pidiéndote tu perdón por la sangre bendita del Cordero y empezar una vida nueva y diferente conforme a tu gracia, restaurando, sanando y levantando al hombre y mujer a la identidad correcta en Cristo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Agradecemos, Pastor Pedro Suárez, desde la ciudad de Quito, Ecuador, una enseñanza bien precisa. Eso es lo que necesitamos, todas las familias, mi hermano Pastor. Tal vez ya en esta parte final nos queda unos 8 minutitos, tal vez una recomendación o tal vez si hay la oportunidad, sería importante continuar este tema que muy pocas personas, mayormente en las iglesias también, no hemos visto que tocan estos temas. No sé su punto de vista, esta parte última, por favor, Pastor Pedro. Gracias. Bueno, um, el tema sexual es un tema complejo. Me parece que la pastoral tiene que capacitarse más en esa área, ¿no es cierto? Tiene que tener la mayor información. Por eso los equipos pastorales son fundamentales. Si por ahí hay un médico um, en la congregación, si hay una persona que nos pueda colaborar con temas desde una perspectiva médica adecuada, si tal vez hay un psicólogo, un terapeuta que también me pueda abordar, es decir, tratar de formar un equipo que pueda mostrarle de manera correcta, adecuada, equilibrada
todos los puntos de vista y por supuesto el punto de vista bíblico, cristocéntrico, hará que la persona tenga realmente aspectos de un abordaje diferente. La iglesia tiene que abordar esto como un programa, no una prédica. De los 52 domingos, ¿cuántos de usted escuchó hablar de este tema? Es un mito. En el tema de parejas, el tema de las relaciones sexuales en la pareja, la sexualidad dentro del matrimonio. Entonces, ahí también hay un montón de cosas que tienen que verse abordadas, entendidas, porque la sexualidad es un problema, mal atendida, mal enfocada, es un problema. Yo voy a ser sincero, venimos del mundo y venimos del mundo contaminados en el ámbito sexual. Masturbación, pornografía, exhibicionismo, conductas aberrantes, o sea, venimos con problemas. No venimos sanos, venimos enfermos. Gracias por la bondad y el amor de Dios que nos toma y que nos restaura, pero es un proceso del discipulado que debe construirse y que debe desarrollarse como un programa donde se va abordando permanentemente los conceptos hacia, por ejemplo, para los solteros, el tema del manejo de la soltería, que es parte de los adolescentes, por supuesto, pero también para el adulto soltero. ¿Y ahora qué hago el adulto soltero ahí? Entonces, el abordaje debe ser holístico, integral, completo, hacia toda la iglesia. Desde los niños hay excelentes herramientas para el tema de la enseñanza bíblica. Claro, las maestras o maestros deberán ser capacitados en ello para poder abordar un taller de sexualidad para niños, otro para adolescentes y en ello para los solteros, para las parejas, es decir, toda la iglesia debe tener un entendimiento bíblico, biológico, social de lo que es la sexualidad para tener una visión correcta de lo que estamos viendo. Por ejemplo, hablando de otro tema, ¿cuáles son los límites en cuanto a la accesibilidad que tienen los hijos a redes sociales? No solo que yo le prohíba, cuidado, me estés viendo alguna página pornográfica, verás, porque yo. No solo tanto de la amenaza de que verás que me estoy, cuidado, esto es con tu celular. Y claro, los hijos saben borrar el historial de las páginas, ¿no? Dice, no, ya revisé el historial y no hay nada. Sí, pues ya borró, pues, digo yo, ¿no? Entonces, en el ámbito de la afectación de la pornografía, las imágenes y cómo afectan a nuestra psiquis y, y cuando se vuelve una adicción, las adicciones sexuales, otro tema, las enfermedades de transmisión sexual, o sea, es realmente todo un proceso que la iglesia tiene que aprender, tiene que dejar, porque como no tratamos el tema, como en nuestra iglesia no pasa nada, entonces aquí estamos creando una imagen incorrecta donde la sociedad, el mundo, Satanás lo está tratando como lo trata, como una verdadera arma de destrucción masiva. Eso es peor que la guerra de Ucrania. Si nos asustamos de que Rusia manda un montón de misiles y casi quiere destruirles, en el tema sexual, están bombardeándonos de una manera increíble y sin parar, no para, es día tras día el mensaje sexual, la presión. Si hoy tenemos un niño, la fórmula cuál es, mejor desde pequeños. ¿Qué es mejor? ¿Arreglar? Pregunto, ¿qué es mejor? ¿Arreglar o no dañar? No dañar, es obvio. Entonces, eso, evitarles esa experiencia, evitarles el trauma, el proceso de dolor, esa experiencia dolorosa de enfrentarse al pecado y vivir ese abandono, el embarazo que de pronto, aun cuando lo sexual fue el pecado porque no fue dentro del matrimonio, pero la criatura paga consecuencias horribles, horribles de una disfuncionalidad en su formación por la falta de capacidad de la madre. Los, los padres de la hija tienen que ser ahora, son los abuelos y tanta disfuncionalidad que vemos en el hogar. A todo esto es un drama. O sea, sinceramente, el tema sexual es un drama social, honestamente. Así de claro. Entonces, con, con sabiduría,
con valentía, porque a mí me parece que también falta un poquito de valentía. Mejor no topo ese tema y así nadie se me pone raro, porque si topo ese tema, capaz me ponen raros. Entonces, yo me quedo con un versículo que la Biblia dice, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dijo, que hoy es el texto que Dios ha hablado con profundidad a mi corazón y que hoy lo deseo compartir como una visión para los próximos años que quiero tener. No he dejado de dar todo el consejo de Dios, dijo Pablo. ¿Cuál consejo? Todo. Hay que hablar de temas raros. Entonces hablemos de temas raros también, pues. No, es que yo quiero que la iglesia viva temas bonitos, que les motive, que les ayude. Sí, amén. Gloria a Dios por la motivación y la esperanza que podamos ofrecerles en el púlpito, pero también la enseñanza, la reflexión, la confrontación, la exhortación es necesaria. La misma Biblia dice que tiene los tres ingredientes, o sea, consuela, amén, enseña, pero también exhorta. Entonces, toca hacerlo. Entonces, todo el consejo de Dios, y también es el sexual, va a tocar hacerlo, va a tocar. Que habrá gente que se incomode, pues es la realidad. O sea, ¿qué queremos? ¿No ofender a la gente o cumplir el mandato de Dios? Entonces la pregunta es más seria. ¿Quiere Dios que la iglesia aborde de manera correcta, adecuada, moral, ética, científica, médica, técnica, bíblica, la sexualidad? Es la pregunta. Yo entiendo que sí, pues. Entiendo que sí, porque la sexualidad es la creación de Dios, pues. Ahora, entonces, si somos creación de Dios, disculpen, finalmente, ¿somos o no el cuerpo de Cristo? Amén. Hoy está reunido virtualmente una parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y disculpe, si Pablo nos enseña que somos el cuerpo y la cabeza es Cristo, el cuerpo físico, ese cuerpo físico tiene órganos sexuales, ¿o no? Claro que tiene. Entonces, lo cual significaría que en el cuerpo de Cristo la sexualidad está ahí. Que no la queramos decir es otra cosa, que no queramos incomodar, pero creo que necesitamos una nueva generación de líderes que aborden el tema con amor, con integridad, con santidad, pero también con verdad, con justicia. Porque si no, nuestros hijos, la generación de cristal o las generaciones que hoy están desarrollándose, se enfrentan a un bombardeo sexual que usted y yo nunca tuvimos. Nunca fue tan abierto a la sexualidad como ahora. Nunca, nunca. Debemos enfrentarnos. Así es que, mis amados, en el nombre del Señor, el tema no es fácil. A mí mismo cuando, cuando me mandó, yo le iba a decir, oiga, ¿y por qué me manda a mí ese, vea? Deme otro, baby. Vivísima me manda a mí así, es decir, más o menos cuando vamos al mercado. Le dieron la carne fina a otro y a mí con hueso y huesote. El huesote del tema de la sexualidad con los jóvenes y la presión. Pero bueno, yo anhelo en el amor del Señor que todos seamos capaces de afrontar con realidad este tiempo que vivimos, complejo, difícil, pero que con la gracia, el amor y la misericordia de Dios es posible. Un placer, es un honor siempre, mis amados, tratar de ser útil. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Causa Muyo. Semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.